Ya ha pasado un minuto de las 9 de la mañana y es un placer recibirlo aquí en los estudios, al ex dirigente sindical Richard Reed, con quien abordaremos diferentes temas. Él ya había anunciado hace un tiempo la creación de un nuevo sector político, un nuevo partido, y en ese rumbo está, y por eso queremos darle los buenos días. ¿Cómo le va, Reed? Bien, muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Me gustaría, más allá de este anuncio que realizó ya a fines del año pasado de la creación de un nuevo espacio, quería consultarle cómo ve la realidad del país. Usted ha sido un votante frente amplista, integró en su momento algunos de los sectores. ¿Por qué decide crear un nuevo partido? ¿Es parte de lo que está analizándose del sistema al día de hoy? Desde hace un tiempo yo vengo muy preocupado con cómo se está parando el sistema político ante los hechos coyunturales. Provengo de una generación de debate frontal, de confrontación de ideas, de argumentar, de tratar de convencer, de una zona de respeto y de tolerancia, porque la pluralidad se sostiene con esos indicadores. Lo otro sería, bueno, tierra de nadie, una selva. Y los últimos tiempos, yo he sido crítico con el accionar, primero del Frente, que es a quien yo he votado siempre. Segundo, algunos comportamientos en la clase política que realmente dan tristeza. El debate político se sustituyó con el agravio, con el descalificativo. Hay algunos senadores y senadoras que realmente es un escándalo, es un escándalo. Y eso no solamente daña la imagen de la investidura y del partido que representan, sino que por elevación le pega al sistema democrático. El sistema democrático se sostiene, entre otras cosas, con la separación de poderes, pero con partidos políticos fuertes, sólidos, creíbles. El tinelizar la política con agravios, con descalificativos, todos los días lo vemos. Realmente eso hace que la gente una vez más se vaya apartando del interés de la política. Y eso fue lo que nos motivó a un grupo de compañeros el año pasado a empezar a juntarnos, a analizar algunas cosas, a opinar, a cuestionar, y se fue arrimando gente, y en un momento dijimos, bueno, vamos a armar grupos de debate. Y se armó un grupo de debate y después dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y bueno, armamos una instancia de una corriente para pensar, para reflexionar. Yo le llamaba partido político, movimiento. Es un espacio político de reflexión, que al comienzo era la mayoría gente votante del Frente, éramos la mayoría, pero se fue arrimando votantes de otros partidos. Hoy puedo decir que hay votantes blancos, votantes colorados, muchos votantes colorados y votantes de Cabildo. Y bueno, y estamos en esa situación de darle forma para que en un corto plazo formalmente se pida ante la Corte Electoral el número de lista, nombre, etcétera. Justamente eso le iba a preguntar, es un espacio político más bien orientado al debate, pero sí con aspiraciones a, por ejemplo, ¿qué? Presentarse ya a las próximas elecciones, sí. Aspirar a una banca. Sí, con algunas cuestiones. Yo un poco, junto con otros compañeros, tiramos para adelante de este emprendimiento, ¿verdad? Yo ya lo he dicho más de una vez. Mi vocación es tratar de armar este partido o este grupo político o esta corriente de opinión, darle contenido, visibilidad, generar temática para el debate. No está en mí postularme ni a diputado ni a senador, no es para mí, no me veo. Me han ofrecido más de una vez, 4 veces para ser, y podía haber estado en el Senado 2 veces y en el diputado 2 veces. No acepté, no es para mí, pero creo que hay gente en este grupo que estamos trabajando de una valía enorme que pueden ocupar perfectamente esos cargos. La idea es crear un espacio que tenga forma, que tenga contenido, que pueda picar en el debate político, tendiendo puentes, tratando de sumar y de ir cerrando lo que en Argentina le llaman grieta. Aquí no hay grieta, pero hay realmente algunas cuestiones que desde la cúpula, desde individuos que la están originando. Yo estoy en contra de eso. Creo que hay diferencias, hay coincidencias, hay que trabajar sobre las coincidencias, porque si se beneficia a la gente, es el resultado. La prioridad de la gente. Bueno, acá parece que esas cosas están medio archivadas. Sí va a ser un espacio político, va a competir en las próximas elecciones, estamos viendo dónde, de qué manera.
pero bueno, ¿No son iría cosas a ver. ¿Iría con un candidato a la presidencia? Está todo por verse. Lo que hemos visto que nos han planteado, colegas de ustedes, ¿y van a ingresar al Frente Amplio? No, no vamos a ingresar al Frente Amplio. No está pensado pedir el ingreso al Frente Amplio. Pero sí buscar tal vez, por lo que he entendido, a ver, una suerte de estrategia política o electoral. Y pienso, por ejemplo, en el caso de Amado en las últimas elecciones, que integró esa... Fernando buscó una vuelta allí. Buscó una vuelta como en su momento el Frente Amplio hizo el encuentro progresista, Frente Amplio Nueva Mayoría, y así se incorporó en algunos espacios. ¿Eso podría ser una de las opciones? Yo lo redondeaba hace unos días con colegas de ustedes diciendo, a mí me pareció muy inteligente y muy estratégico, y que les resultó a Luis Lacalle Pou. Se generó en el 19 un estado de ánimo en la población, mayoritariamente los resultados lo demostraron, que había que sacar al frente, que ya el ciclo había terminado, que eran tiempos de cambio. Yo creo que consciente de que como con el Partido Nacional solo no podía llegar, tejió una colcha de retazos que dejó librado en octubre y en noviembre la juntó para lograr su objetivo. Le fue muy bien. La mayoría de los uruguayos se cobijaron, se encontraron respuesta ideológica, política, conceptual, filosófica en ese sombrillón y le dio resultado. Y a 3 años, con una pandemia mediante, sigue vivite coleando. Me gustará mucho, poco, nada, son 2 pesos aparte, pero le resultó. Yo lo que digo es, la otra mitad, no todos son frente amplistas. Tanto equipos, por ejemplo, uno ve los resultados que Suaznavar plantea acá en el 10, en el subrayado, y bueno, te dice que hay un 16, 15, 20% de gente que está indecisa. Entonces, que ahora, tiene vocación política, pero no se ve representado. Bueno, esos representantes que usted dice que vienen de diferentes partidos, de Cabildo, Partido Nacional... Votantes. Bueno, sí, votantes, quise decir. Esas personas, ¿usted le consultó si estarían dispuestas de repente a integrar otro tipo de coalición electoral apoyando a la... Es lo que estamos conversando. Es lo que estamos conversando y lo que está primando. Porque ¿dónde nos ubicamos? Claro. ¿Verdad? No estamos en el último anillo Saturno. Estamos en Uruguay y si fuera deportista, estamos en la Olímpica hacia la Ámsterdam. Del centro, centro-izquierda, izquierda. En esa zona nos ubicamos nosotros. Por lo tanto, pero hay gente que tiene pensamientos progresistas, pero no votaría al frente. Y es totalmente legítimo. ¿Ya tiene nombre esa No, agrupación? no tiene ni nombre, es como el Murgalá, no tiene nada. Bien, ¿y cuáles son los principales puntos de debate? Usted lo estamos mencionaba... viendo. A ver, esto es muy incipiente, yo respondo ante la pregunta de la coyuntura, pero no tengo respuesta para todo, porque esto recién, si bien hace unos meses bastante que estamos conversando, la forma se la vamos a dar en estas semanas que vienen por delante, pero que personalmente, es el levantamiento de firmas. Eso, pero personalmente a usted, ¿cuáles son los temas que le parece que tienen que discutir? A mí me parece que hay 4 o 5 temas. Hay uno que a lo mejor que es del palo mío, ¿no? Que es el tema empleo. A mí me resulta muy angustiante no ver que el tema empleo toma agenda. No es un tema de discusión diaria. Es un tema que aparece cada tanto y no aparece del todo bien. El tema empleo es un tema que habría que abordarlo. Habría que tener una política de empleo desde los gobiernos, de este gobierno. ¿Cuál es el Uruguay productivo de aquí a 10, 12, 15, 20 años? Y para no irme tan lejos, ¿cuál es el Uruguay productivo a 3 y 5 años? El nuevo gobierno que asuma en el 25, ¿qué política de empleo va a tener? Cuando los cambios en el empleo son, pero velocísimos, donde las plataformas, ha cambiado totalmente la relación laboral. Los comercios instalados, muchos se están cerrando porque las plataformas desde una web están vendiendo, los trabajos repetitivos, las cajeras, por poner algunas cosas, los porteros de edificios, muchísimos trabajos. Andrés Oppenheimer, periodista argentino radicado en Estados Unidos, que tiene una saga de libros sobre el tema empleo, decía en el 19 que en 10 años el 40% de los empleos conocidos iban a desaparecer. Actualizó ahora con la pandemia y ya dijo que el 27% había desaparecido. Bueno, ¿cuál es la política de empleo? Y si hay una política de empleo, o por lo menos hacia dónde va el Uruguay del empleo, para decirle a los botijas, mirá, es por acá, es por la logística, es por el software,
es la agroindustria, es la ciencia, es la investigación. ¿Por dónde es? Hay compañeros míos que hablan de la industria. Yo realmente creo que el Uruguay de la chimenea está en el pasado. Bueno, eso hay que actualizarlo. Y cuando se actualice eso hay que decir, bueno, ¿y cuáles son las relaciones laborales? Siguen siendo estas caducaron. Estas tienen una herramienta fantástica que son los consejos de salario que hay que darle nuevos contenidos. Ese es un tema. La reforma educativa. Una reforma educativa de verdad. Una reforma educativa que le dé posibilidades a los botijas con menos ingresos de contexto crítico a tener un trampolín de salida. ¿La planteada actualmente no le parece que es la adecuada? No, no es la adecuada. Pero yo creo que ni ellos mismos creen que es la adecuada. Creo que es muy valiente que la hayan planteado, porque eso no le quita mérito a la valentía de decir, señores, acá hay una reforma educativa. Tenía que haberse hecho hace muchos años. Se prometió en el 14 y no se hizo. Por lo tanto, hay un debe. El tema es que cuanto más se prolonga en el tiempo discutir una reforma educativa, los que más en broma son los chiquilines y se van perdiendo generaciones. Y eso está mal. ¿Usted fue una de las personas a las que se las convocó para formar parte de los equipos que podían aportar ideas? No, a mí yo soy una parte de las personas, yo soy uno de los 18, 20 que se convocaron. Había gente de todos los sectores para tirar ideas de qué debería de contener una reforma. Bien. Yo fui un día, 2 días, después eso no tenía ninguna referencia de acción. Yo lo que dije, y muchos dijeron, que era importante que estuvieran los docentes allí, que era lo que podían aportar seguramente muchísimas cosas más. Entonces la reforma educativa es una segunda. ¿Pero cómo debería ser? ¿Qué debería hacerse? Yo no tengo la capacidad para poder decir de la A a la Z qué debería hacerse. Lo que sí digo es que lo que hay es muy malo. Los botijas llegan a sexto y no saben ni siquiera escribir, no saben redactar, no saben ni siquiera sumar. Llegan al liceo, obviamente están en un nuevo mundo, se aburren y la deserción se ve luego en segundo año. ¿Qué debería de hacerse? Yo creo que son muy chicos para de 12 años pasar a un ámbito como el liceal. Tendría que platicarse o por lo menos estudiar lo que ya algunas provincias argentinas tienen adoptada, que es llegar hasta noveno. Yo no tengo el contenido de cuál es la reforma. Sí creo que hay que abrir el espacio de debate. Esta, obviamente, donde le sacaron presupuesto a la educación en la última ley de presupuesto, obviamente si le quitas dinero le quitas contenido, le quitas por lo menos expectativa. No tengo el nivel para poder decir qué es lo que falta. Sí digo que lo que yo he visto, y los centros educativos de la Federación de la Bebida, si bien son muy pequeños, porque nos junta más de 500 y pico de chiquilines, uno ve la realidad del contexto crítico, la realidad educativa de los pibes. ¿Usted entiende que se le ha quitado el presupuesto a la educación? En el último votación... Bueno, porque las autoridades dicen que no. Yo lo que he leído es eso. Pero bueno, está ahí arriba. Ese sería un tema, el segundo tema, pero que para ahora mí es llegan importante. hasta noveno. ¿Sería un cambio? No tengo nivel para poder discutir el tema educativo. Sí creo que hay que hacer una reforma educativa a fondo que le llegue a los gurises y que verdaderamente ponga a los chiquilines en el primer plano. La prioridad tiene que ser los botijas, no tiene que ser otra cosa. Rey, usted hablaba de empleo, de reforma educativa. Sí. ¿Cuáles son los otros 3 puntos, si no me equivoco? Yo hace tiempo que vengo hablando del tema de hay que meterse en el tema cárceles. El tema cárceles es un tema... Yo en el año 16, cuando estaba la compañera Daisy Tourné de ministra, me permitió ir como un año y pico al CONCAR, íbamos con el compañero Beltrán, a ver cómo era la realidad. Esa era una realidad muy triste, hoy está mucho más grave. Nosotros hay un artículo en la prensa que hablan de que la mitad de los gurises que van presos son analfabetos. Entonces tienen un común denominador: analfabetos, pobres, adictos y jóvenes. Cuando salen de la cana no consiguen laburo en ningún lado. ¿El Ministerio de Justicia que se pretende crear podría ser una solución? No tengo idea, el alcance que le quieren dar al Ministerio de Justicia. Sí creo que no puede ser el Ministerio del Interior el que tenga cárceles. Bien. De eso no tengo duda. Hay un artículo hace como 6 meses que a mí me inspiró, lo hablé con él. Pedro Bordaberry escribió con respecto al tema cárceles y decía que una de las cosas que estaba convencido era no puede ser el Ministerio del Interior quien se encargue de cárceles. ¿Será el Ministerio de Educación y Cultura? Puede ser. O puede ser un ente nuevo, no sé qué es. Pero tiene que ser otra cosa. No se puede tener 3.000, 4.000, 5.000 privados de libertad donde ahí está con la droga metida adentro, el adicto con el que le vendía, el consumidor con el vendedor. Por lo tanto, hay que darle posibilidades. Hay que darle posibilidades de educación, el hábito del trabajo, la cultura del trabajo. Salen peor que como entran. Sí salen, porque aparte la sociedad los rechaza. Yo no tengo la solución, tengo el diagnóstico como todos los uruguayos, pero el tema
meterse en la reforma educativa tiene que meterse paralelamente en una reforma de cárcel. ¿La reforma de la seguridad social es otro punto que le preocupa a este sector? También digo que me parece muy valiente que el gobierno lo haya planteado. Es un tema que viene de larga data, postergado en el tiempo. Y la verdad que lo digo, que me parece de mucha valentía que el gobierno lo haya planteado. Debería haberse planteado antes, cuando había viento en la camiseta, viento favorable económico, mayorías parlamentarias, porque el problema de la seguridad social no arrancó el 1 de marzo del 20, viene de muchos años atrás. Por lo tanto, se dejó pasar. Yo creo que Echueca, Errenga, no soluciona el tema, vuelve a cargar los costos sobre los trabajadores, pero tienen que debatir, algo tienen que sacar. ¿Cuál es el camino para que deje de ser Chueca o Renga? Lo que pasa es que uno cuando habla del BPS habla de las jubilaciones y el BPS es mucho más que las jubilaciones. Hay otras prestaciones, ¿cómo se solventan? La prestación, por ejemplo, la maternidad, el seguro de desempleo, el seguro de salud, ¿verdad? Prestaciones, hasta los lentes para los chiquilines o el pago de asistencia para... Hay muchísimas prestaciones que tiene el BPS. Circunscribir solamente el tema a la parte jubilatoria es descuidar de que hay un montón de gastos, de costos, de inversión del BPS en la sociedad que hay que solventarlo. Es cierto que la ecuación activo-pasivo se va desequilibrando, pero bueno, no pueden ser los trabajadores activos. Yo creo que hay que inyectar plata, obviamente que sí, además de generar un equilibrio. No puede haber privilegios en los uruguayos, donde había cajas de jubilaciones que se jubilan con 40 años, ¿verdad? La caja militar, para ser concreto. Yo creo que hay que barajar y dar de vuelta. Y hay un sector empleador que tiene beneficios del Estado de hace muchos años, con exoneraciones tributarias, subsidios, etcétera, etcétera. Señores, la sociedad tiene un problema. Ustedes son parte de la sociedad. También tienen que aportar. Reid, hace un ratito veíamos a Lorena Bomio desde Londres. Allí estaba la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, recibiendo un reconocimiento por su trabajo contra las enfermedades no transmisibles, la política que se ha llevado adelante por parte de la comuna. Y también hay otro tema polémico que tiene que ver con este festival que se va a realizar el próximo domingo. ¿Cómo ve esa situación de críticas, de espectáculos que se hacen de alguna manera a precios populares con artistas internacionales? ¿Le corresponde a la política realizar eso? ¿Lo critica? ¿Entiende que debería invertirse en otro tipo de circunstancias que está atravesando Montevideo? Mi opinión es una opinión como ciudadano común y corriente, ¿no? Primero, me causa hasta vergüenza ver cómo hoy el oficialismo critica a la Intendencia de Montevideo por los gastos que ha hecho en este mega espectáculo. Pero por otro lado, mira para un costado con los gastos que genera Melo desde hace no sé cuánto, con el carnaval de Melo, donde el gasto es terrible, tremendo, enorme. Y si hacemos una proporción, los gastos habitantes de cada departamento, lo de Melo es suntuoso. Entonces, por lo tanto, hay un ojo para el plato de la balanza según quien sea y otro ojo para otro lado. Y eso creo que es parte de esa cuestión de la política tan embromada, ¿verdad? Aunque no sea con entrada gratuita y el otro tenga un precio accesible. No importa qué, yo no entro con los detalles. Entro que se le critica a uno, pero no se hace la vista gorda para el otro lado. Eso es la constante en la política, ¿verdad? Es quien lo hace, es tremendo. Después está... Si realmente no hay otras prioridades, después está lo otro, que es una opinión de ciudadanos. No hay otras prioridades, no habría que ayudarle a las madres solteras, ¿verdad?, que tienen problemas y serios problemas en muchos lados de contexto crítico. No habría que buscar saneamiento, no habría que buscar que las próximas lluvias en Casaballe no se inunde, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahí entramos en una suerte de opinar de muchas cosas. Más filosófico. Con respecto a las prioridades, ya en la parte política. Pero la otra parte me parece una vergüenza que se le critique a la Intendencia de Montevideo lo que se aplaude en la Intendencia de Melo. Reid, muy amable por acompañarnos. Seguramente más adelante ya tendremos novedades respecto a este nuevo sector o espacio político que va a encabezar, me imagino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Nos acompañó Richard Reid en esta mañana.